Capítulo 13, versículo 24 al 30 del libro de Mateo. Dice así la palabra del Señor. La palabra le refirió otra parábola, diciendo, Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El Señor lo reprenda. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en esta es una de las pocas parábolas que el Señor dio el discernimiento. La del sembrador ya la oímos, que también el Señor lo daba. Y el discernimiento de lo que significa la parábola está en el versículo 36 al 43. Y dice así, vamos a leerlo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, no seas malo, maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo, hombre, no la entendimos, explícanos la cizaña. Y comenzaron a suplicarle que... Entonces él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Recuérdese que en la parábola del sembrador, buena semilla era la palabra. Y la semilla buena es el reino, los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo, son personas. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino. Padre, que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse. En el capítulo 2, hermanos, el capítulo anterior, abunda el conflicto. Uno lee el capítulo 12, se da cuenta de que hay puro conflicto ahí. Por ejemplo, los primeros versículos del 1 al 8, los fariseos critican a Jesús por permitir a los discípulos recoger espigas de trigo el sábado. En los versículos, el versículo 14, cuando Jesús sana a un hombre con una mano marchitada o seca, consultaron contra él para destruirle.
El versículo 22 al 32, cuando cura a un endemoniado, le acusan de trabajar por el poder de Belcebú, echar fuera demonios por el poder de Belcebú. Versículo 34, Jesús les llama generación de víboras. Y versículo 39 también se llama generación mala y adúltera. De manera que el capítulo 12 forma los cimientos para el capítulo 13. Porque en el capítulo 13 comienzan esas parábolas hermosas de Jesús que ofrecen esperanza en medio de toda esa maldad que nos rodea. Cuando leemos la primera parábola del capítulo 13, que es la parábola del sembrador, descubrimos que aunque Jesús reconoce que parte de la simiente o de la semilla se perderá, Él promete una estupenda cosecha de la semilla que cae en buen terreno. Que hubo una semilla que dio fruto al 30, al 60 y al 100. El enfoque no está en la poca simiente que se pierde, sino que más bien el Señor está enfocado en la promesa de la cosecha. Aquí en la parábola del trigo y la cizaña utiliza el mismo motivo agrícola, pero trata el problema de lo malo existiendo entre lo bueno en este mundo. Mientras el mundo exista, siempre habrá cosas buenas y cosas malas. Siempre habrá gente que quiera seguir lo bueno y gente que quiera seguir lo malo. Esta parábola, hermano, guía y alienta a los discípulos, ya que les dice que no necesitamos arrancar las malas hierbas. Va a ser Dios quien tratará con eso durante la cosecha. El mensaje de la parábola. El doctor Thompson escribió un libro que le tituló La Tierra. Y él nos cuenta que vio la cizaña en Wadi Haman, estaba este lugar, y dice que el grano está en el momento ideal de su desarrollo para ilustrar la parábola. Él explica que cuando el trigo o la cebada ya están granados, o están ya para ser segados, la cizaña también, ya que ha crecido juntamente con el trigo. Y cualquier niño, dice, notaría la diferencia entre la cizaña y el trigo. Pero antes de que el fruto salga, es difícil, por no decir imposible, descubrir la diferencia entre la cizaña, la plantita de la cizaña, trigo. Yo no podría distinguirlos con absoluta seguridad, dice él. Hasta los campesinos que siembran los campos regularmente esta tierra no intentan separarlos al principio. Y explica, no solo es que los confundirían, sino que como las raíces están entremezcladas, sería imposible separarlos, dañar lo bueno y malo. Hay que dejarlos crecer hasta al mismo tiempo que llegue la siega como Jesús. Y ahí en la siega, cuando se dan cuenta que el grano de la cizaña es diferente, porque es amargo, tiene diferente, pueden dar cuenta que no. Pero eso ya es hasta la siega. Pueden dar cuenta. Antes no. Allá en mi tierra, les voy a hablar más campesinos que hay en mi tierra, El Salvador. Y en la parte de Oriente hay una calabaza, voy a hablar así para que me entiendan, hay un yan, hay un ayote, hay un ¿qué se llama eso? Verde. Eso es lo que quería decir. Zucchinis. Okay. Que esa plantita nace juntamente con yanes, nace ahí. Nosotros le llamamos churungute.
No sé cómo le llamaba usted, no, churungute le llamábamos. Pero esa es igualito al pipián, igualito a la yotina, igualito, hermano, se parecen. Pero tiene una cualidad que amarga, es amarga. Está cocinando, no sabe dispararte un hermano, se echa la sopa junto a los pipianes, arruinó. Alguien entre campesinos, ¿cómo le llaman en Guatemala? ¿Nadie? ¿México? Cuando era uno de la colonia o del Escalón, ¿verdad? Pero estoy hablando de un agricultor que siembra y nace esa planta, se confunde entre las plantas, así es la cizaña. Comencemos entonces hablando de esta parábola. Lo que nos... Versículo 24 y 25. El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Primero quiero que pensemos en esta expresión del reino de los cielos, porque es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento y mayormente en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, la palabra reino de Dios aparece 71 veces en el Nuevo Testamento. Esas 71 veces, 53 se encuentran en el sinóptico. Pero esta expresión, reino de los cielos, aparece 33 veces únicamente en el Evangelio, no en otra parte de la. ¿Qué significa esto del reino de los cielos? El reino de Dios o reino de los cielos son términos incambiables, hermanos, que nos hablan de infierno, lo cual nos indica esto, hermanos, a soberanía. Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nosotros somos de Dios, somos de Él y para Él. Este Rey de Reyes también se encuentra en el Antiguo Testamento. Aparece en esta tabla el Rey del Testamento, pero hay diferentes títulos que presentan a Dios como el gran Rey que tiene sobre. Cuando uno lee los Salmos, damos cuenta de Salmos como 4, de que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Está el mismo Salmo, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y así encontramos expresiones sobre la gran soberanía de Dios, porque en realidad todo lo que existe, Dios lo ha creado. Más que, hermanos, nosotros lo que nos queda es reconocerlo como Señor, como nuestro guía, nuestro Padre, Creador, pero sobre todo como nuestro Salvador. De manera que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, es la parábola. El reino de los gente que tiene Dios, Rey. Está diciendo aquí que Dios puso buena semilla en su campo para que ésta dé fruto para vida. Está diciendo aquí es que usted y yo somos buenos. Aleluya. Usted no es cualquier cosa. Usted es bueno. Usted es un hijo de Dios.
usted y yo somos la iglesia del Señor. Él murió por su iglesia. Amén. La iglesia comenzó. Los teólogos dicen que la iglesia, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, fue herido, Él virtió sangre y agua de ahí. Y como Eva fue formada del costado, de la costilla de Adán, la iglesia se en ese momento estaba cruzada. Esto comenzó, es verdad. Ahora, hermano, cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, Él nos ve a nosotros como ya hemos fruto. Cuando no la damos, estamos restando y sumando al. Ahora, hay algo triste en estos versículos que no podemos pasar por alto. Y es que dice que mientras dormían los hombres, vino el entre Jesús, Dios, duerme, Él es Dios, Él no. Aquí estaban, llámense los ministros, vamos a dormir, nosotros permitir que el enemigo venga y siembre la cizaña. En este caso, y hay algo que a mí me hacía casi enojar. Es que fíjense ustedes que Satanás hace su trabajo, se retira. ¿Por qué digo que me daba como un enojo, hermanos? Es que Él espera ver el fruto de la semilla que pone ahí. No se afana pensando que no brotará. Lo hace y se va convencido que dará fruto. Esto es admirable. Es admirable porque nosotros, los cristianos, muchas veces oramos y declaramos en fe bendición sobre nuestra vida, sanidad sobre nuestra vida, algo que sucederá. Pero después nos entra la duda. Parece que no estamos tan convencidos que ocurrirá lo que declaramos. Este malo, diablo mentiroso, sabe, somos tierra fértil para sembrar su veneno. Y eso es lo que me hacía enojar, me hacía temblar, me hacía la propia humanidad está predispuesta para sembrar veneno. Somos tan frágiles que cualquier palabrita que digamos, que han dicho en contra de nosotros, ya nos arruinó el día. Nos hace vivir sentimientos raros. Y eso me enojaba cuando yo leía esta parábola. Satanás sabe que somos tierra fértil para sembrar su veneno. Sabe que una vez que logre sembrar, él tendrá fruto. O sea, nuestro cuidado es no dejar que siembre, no dormirnos, siembre veneno en el corazón, en nuestro trabajo. Y una vez él logra sembrarlo, él sabe que dará alguna clase de malo, por supuesto. Pero la cizaña fue sembrada, nadie logra darse cuenta. La persona que fue contaminada es la única que, porque hasta su comportamiento comienza a cambiar, su actitud comienza a cambiar, porque ha sido contaminada. Pero a veces están a su alrededor, dan cuenta que ella sabe que la persona es la única que sabe lo que está pasando en su corazón. Hay resentimiento, a veces el odio le embarga y hasta la rebeldía está apoderando de esta persona. Satanás sembró cizaña, porque nos dormimos como parábola.
dejamos que Satanás sembrara cizaña en nuestro. Por eso el proverbista lo dice casi con petición, con grito, con ruego: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya cuando un corazón está dañado, vida no es tan feliz como Dios quiere que sea. Un corazón está dañado, todo se ve oscuro. Comienza a dar fruto, que es lo más triste. Es difícil notarlo, lo que estamos a su alrededor, porque es tan parecida al trigo que pasa desapercibida. La parábola es muy dañina. El veneno comienza rápido a contaminar, afecta. Entremos a la interpretación entonces de la parábola. Era que todos nosotros de alguna manera sintiéramos esa ira que yo estaba escribiendo este sermón, y es no dormirnos, velad y orad, las palabras del Señor, para que no. El enemigo anda como león rugiente. También este enemigo, prenda a Satanás, él es astuto. Él llega, baja la guardia cuando usted se duerme, de noche, a dormir. Mete en ese campo fértil que somos nosotros, mete la cizaña ahí, crezca en medio de nosotros. Mateo 13:36 comienza. Voy a ir interpretando tal y como primero. Dice que despedidos, la gente de Jesús casa. Jesús entra a la casa, ya está fuera del alcance de la gente, pero es él. Hay una intimidad allí, y los discípulos aprovechan para pedirle al Señor que les explique la parábola del. Ya lo habían hecho antes con la parábola del sembrador, y Jesús amablemente les dijo lo que significaba. Nosotros debemos de saber que el ambiente privado, hermanos, nos ayudará a nosotros a comprender muchos misterios de la palabra de Dios. Solo en la presencia del Señor ver algunas cosas. Jesús amablemente nos revelará aquellas cosas que, y venimos a Él, por supuesto, con cuidado. Quizás hay algunas cosas que no las revelará. Dirá, plano de tal, entiendes ahora. Te toca a ti saber esto que darás después. Tú sígueme, sigue sirviéndome. Ese ambiente privado y la interpretación demuestran la manera en que Mateo señala el estatus de la iglesia. La iglesia es, hermanos, el lugar donde Dios revela misterio. Nosotros, como Dios nos abre sus Él como Dios nuestro en realidad, para que le conozcamos más de cerca. Él no se niega a revelarse a nosotros. Y en la casa juntamente dice, está bien, lo que sea. Por supuesto, ni los discípulos entendían que las parábolas a veces son muy difíciles de explicar. Y él comienza a explicarles y les dice: el sembrador o plantador del reino es el Hijo del Hombre. En otras palabras, era él mismo a plantarse en nosotros. Una vez dijo el Señor: si el grano de trigo no muere, no llevará fruto. Estaba refiriendo a él. Él tenía que ir en la cruz del Calvario para ir cada uno de nuestros corazones.
Todos los asuntos, hermanos, de este reino están en las manos de. Podríamos decir que Él es la preciosa semilla que fue traída a nosotros. Yendo en nosotros, nosotros nos convertimos también en esa semilla que lleva vida. Esa semilla de la que Él está hablando, ese Señor, el cual es el sembrador, no es de este mundo, del cielo. Él vino del cielo. Es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, dice Colosenses. Es el ministerio que se Jesús ya existía antes. En el Antiguo Testamento, según los teólogos, se presentaba como el ángel del pase que se hizo humano, dándose y de una mujer, porque tú vientre para nacer, habitar entre nosotros. Que nosotros viéramos en Él la gloria de Dios en medio de nosotros. Jesús, Él es el Señor o plantador del reino. Él es el fundador de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Él es el que merece la gloria en medio de nosotros. Número 2, Él explica que el campo o lugar del reino es el mundo de la aplicación. El campo es el mundo. El campo es grande, hermano. Ya no habemos tanto. Ya habemos dando el plan. Yo podría decir que los seguidores del Señor somos hasta ahora. Pero es suficiente simiente para que podamos llevar. Es suficiente simiente como para que el hombre de pecado no se manifieste, el anticristo. Que la iglesia sea arrebatada, el hombre de pecado se manifestará. Ahora, la gran compasión del Señor, ojo, abarcan todo el mundo. Pues que el que tenga un gente selecta, el amor de Dios. Y eso es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. De manera que habrá mundo. Gran parte del campo está todavía desierto. Gran parte del campo anda vagando. Parte del mundo. Ojalá el mundo de nuestro Señor esté poseído totalmente. Estemos en el mundo, damos las palabras que el Señor cielo, orando al Padre, no son del mundo. No le pertenecemos al mundo. Estamos en nosotros le pertenecemos a Dios. El campo es el mundo. Este mundo en que vivimos siempre habrá mala y siempre hasta que venga. Tercero, Él dice que la semilla son los hijos del reino. A la semilla que es la cizaña son malos. La semilla con que se siembra el campo le ha costado mucho. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario de una manera tan terrible para comprarnos una semilla aquí. Para que cada semilla sea una semilla viva, que esté íntimamente relacionada con el sembrador. Nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Podamos tener el ADN de nosotros. Que su sangre sea aplicada totalmente en para transformarnos,
producir una regeneración en nosotros. Cada semilla hemos sido puestos en estamos aquí. Y estamos para crecer, estamos para manifestar la hermosura de ser. Estamos como cartas leídas en el mundo, sea siendo embajadores en este mundo. De manera que para llegar a ser, dar fruto. Dice en San Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. Y el mensaje era que él tenía que morir. El mensaje para nosotros, para dar fruto, es que tenemos que morir al pecado antes de poder completamente para Dios. Antes de que mucho fruto podamos llevar nosotros. Buena semilla, tenemos que morir para a nosotros, al pecado, al yo, para poder dar ese fruto. Fíjense ustedes que toda semilla, por ejemplo, la tierra, pero brota una. Después de un tiempo, lleva una mazorca o cabeza. A veces algunas plantas llevan más frutos, tan fértiles, dan hasta 2 tamaños, muchos granos. Tuvo que morir el granito. Pero 4, dice el Señor que la cizaña o esplendores son los hijos malos. Jesús aquí menciona la cizaña que en un estado más temprano, su efecto, como dije antes, se aproxima, parece al de, se hace casi imposible identificarlo. A medida que las plantas maduran, las raíces de la cizaña y las del trigo se enroscan, haciendo casi imposible identificarlas. Era que si usted quiere arrancar una matita de cizaña con las raíces del trigo, arrancar también la del trigo donde está nada. Cualquier intento de arrancar las malas hierbas también arrancará el trigo. La separación, sin embargo, es necesaria, que la cizaña es ambos. Es amarga y es levemente tóxica, así como la planta que crece, el pipián. No se quita antes de moler, arruinará la harina. La solución común es separar los granos después de trillados, esparciéndolos en una superficie plana y hacer que la gente separe a mano ello. Porque si usted muere la cizaña juntamente con toda la harina, se amarga. La generación estamos viviendo, el único remedio para arreglar es sangre de Cristo. Nada más puede cambiar. Los 5. Jesús dice que el enemigo usurpador es el diablo. Claro, ha hecho esto. La respuesta: enemigo. Hay eterna enemistad entre la cizaña y la. Esto quedó establecido. Tres enemistad entre. Te herirá en el calcañar, pero te darás la cabeza. O sea, la simiente de la mujer. Ahora, todos sabemos que las mujeres no pueden hablar. Ahora, entre hombre el que. Y hermanos, el caso de Jesús, por medio del Espíritu Santo, fue encarnado ahí, pero sí tomó forma. Y vuelvo a tocar este punto.
era mientras los hombres dormían. El diablo se. Podríamos decir que ambas explicaciones, esta que voy a tocar tantito, malo y estar en medio del campo y quiere que sea pero es que si no andamos con cuidado, o los ángeles van a moler solamente la cizaña para casa de la iglesia. La cizaña está en la iglesia, campo cerrado. La Biblia dice que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Las obras eran malas. Es cuando los cristianos, hermanos, dejan de velar. El diablo viene, ya se hace silenciosa y rápida. Ya ha hecho un. Aparece la cizaña, ahí están tus cristianos. Mira cómo cómo actúan, mira cómo andan pecando. Pero esto, no son ellos los puros. Pasa, ha hecho esto. No fue el Señor. ¿Ven? Es la obra de ser cristiano. Digo que aún estando dentro de una iglesia, tratando de orar, digo eso, fueron las palabras del Señor. Toda semilla, hermano, sembrada por el Hijo del Hombre es buena. Ha sido salvo. Salva. Sangre, Señor. Toda semilla es buena. El enemigo, si nos dormimos, viene y siembra la cizaña. Esta parábola trata de un problema muy práctico. En la iglesia encontramos lo malo mezclado con lo bueno. Toda congregación tiene miembros que deja mucho. Muchas veces su trato con los más cristianos también deja mucho. A veces sus corazones están tan llenos de resentimiento que dejan mucho. La banalidad se ve, hermano, a simple vista. Están en la iglesia, pero no dejan dejan mucho que desear. Personas cuya ética en su negocio es personas que tratan mal a los demás cristianos, personas que se apoyan en falsas, es lo que le da la gana. No podemos evitarlo, porque es la ley según la parábola. Va a haber iglesia perfecta como el principio. Iglesia. Mientras tanto, lado del diablo, siempre se daña en nosotros. ¿Ven? Que no seamos nosotros las cizañas, sino que seamos tristes. Ciega, estoy esperando. La ciega o separación es el dejar crecer juntamente hasta la 30. Así la gracia del maestro tiene de la cizaña. La gracia que la gracia de
cizaña crece. A veces abusamos del caso de mentir. No lo hace el Señor. ¿Eh? Tampoco no nos mata por gracias, gracias que la cizaña va a ser separada. Ahora, mientras esa cizaña permanece entre el trigo, sus privilegios son. Pero la naturaleza de la cizaña te hace estable. Ahora, esta parábola Jesús no dice paciencia, algo que tiene paciencia y fe. Paciencia es con aquellos que no alcanzan el estándar como cristianos que dar. También necesitamos fe de que Dios tratará con ellos en el pecado. Todos nosotros. Ahora Jesús nos pide que nos guardemos de actuar, o sea que tenemos más problemas que resolvemos. Hay gente que quiere arreglar la iglesia y lo daño. Entonces, en lugar de resolver los problemas, agranda más. Jesús dijo, sea que destruyas lo bueno con lo malo, no sea que cogiendo la cizaña, dando la cizaña, no arranquéis también el trigo. A diferencia de Dios, nosotros no podemos conocer los corazones, no podemos conocer los corazones de la gente, o a dónde les pueda llegar. Tiempos pasados han pasado algunas cosas, ciertas y ciertas. Yo personalmente he juzgado algunas. Y algunos diáconos saben, no fui con ellos a decirle, pero en mi corazón, ¿no? Después con lágrimas en mis ojos he tenido que decirle a Dios que me perdone. Delante de algunos diáconos que saben también, he pedido a Dios que me perdone por haber sospechado de gente, la forma en que he estado a veces son tan rápidos, él como quien ese es un chudo, es un esto y es otro. Nosotros somos buenos para eso y por supuesto, por ciento de las veces nos equivocamos. Nosotros no somos dioses, no conocemos los corazones de gente, o a dónde les puede llevar sus vidas, o la probabilidad de su redención. Aquellos que nosotros conocemos, comenzamos a juzgar y a considerar que no, pensar que son extrañas, en aquel tiempo amarrados para ir tirados a quemar, ¿no? Dios nos guarde. Dios no nos ha equipado con el entendimiento necesario para arrancar la cizaña del jardín, según esta parábola. Por muy maravilloso que sería tener una iglesia pura, es bonito tener una iglesia sin pecadores, santa, iglesia envidiable, la única. Todos nosotros quisiéramos ir al extranjero y decir, iglesia más santa de los ángeles,
es la iglesia donde los pastores. Pero todos sabrían que es una mentira. ¿Ven? Es un deseo nomás, porque haya un deseo en el nuestro de que sea la iglesia más pura, santa, iglesia sin pecadores. Jesús nos dice que la pureza solo será posible hecha. Allí es donde Él juzgará, Él obrará para separar las cizañas. El esfuerzo por hacer esto puede ser desastroso, de quitar las cizañas. Podemos destruir lo bueno con lo malo. Los segadores, hermanos, ellos sí conseguirán la separación durante la cosecha. Viendo el plan de Dios, creemos que esto va a ser. Ahora, todos sabemos que el fin vendrá. ¿Cuál? Que todos los que sirven de tropiezo serán recogidos. Es algo que necesitamos oír cuando estamos tentados a establecer un criterio más estricto en cuanto a miembros. A veces queremos limpiar la banca, a disciplinar miembros errantes. Bien, es algo que la gente, los bancos de la iglesia necesitan encontrarse con otros cristianos que tienen lengua demasiado rápida, larga, que son controladores o que viven una teología superficial. Al final la iglesia será maravillosa, será completamente redimida, enteramente santa, pero todavía no. Será en el tiempo de la siega. Bate la iglesia. No se nos pide tolerar tampoco lo intolerable. No es que la iglesia, hermanos, tenga que tolerar el pecado. ¿Bien? Ayer hablaba un poco de eso en el aniversario de la iglesia de Beckerfield. El aniversario de la iglesia. 20 más. Ya con el. Habla un poco de esto. No es que se nos pueda tolerar lo intolerable. Hay momentos cuando es necesario terminar abusivo, relación violenta, disciplinar a aquel que no es correcto. Por ejemplo, tú descubres pecados tan tremendos, Pablo aconseja a la iglesia de Corinto a actuar severamente. Pero sin olvidarnos, hermanos, de enfrentar la condición realista. Somos pecadores, siendo entre pecadores. A veces si pedimos demasiado, nos apresuremos a condenar o romperemos relaciones demasiado fácilmente. Nos condenamos a una vida de relaciones pasajeras o de soledad perpetua. Nos apresuramos a condenar. Puede ser que esa actitud, no olvidaré la expresión del abuelo. El abuelo siempre me decía, observa la posición. Uno, cuando tú señalas a alguien, dedo, el otro dedo está señalando a Dios. Solamente juzga al miembro. No olvides que hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Era la enseñanza de mí. Y él tiene razón. Hay 3 dedos que uno poder, hermanos, juzgar y dar a otro de ser cizaña o de ser hijo del diablo. Hay que andar con cuidado usted. Puede ser que usted esté haciendo cosas que no son iguales a las que hace el hermano, al apóstol. Nosotros que esperamos recibir la gracia de Dios, también debemos de estar dispuestos a darla. Debemos de disciplinar a la gente con amor, con un espíritu de restauración, que esa gente se restaure. Vamos a permitir, por ejemplo, nosotros lo que dar el púlpito. Si alguien tiene alguna mano que está usando, deje de abrirla. Con
Está dando un lugar al diablo para convertir, para que el diablo convierte en cizaña. Ahora, si no tiene pruebas ni abra la boca, caso a tildar como nada. Ahora, si tiene pruebas en las manos, es sano. En la puerta y ve, usted parece cizaña, hermano, no entre. No pase para allá porque solo Dios. Iglesia, bien hace bien al aplicar la cuestión de aquellos que están en la iglesia. Entiendo que hay gente que quisiera quitarse el fin, darles por el lado donde está el cuero, si no sale vía, pegarle unos cuantos que a ver si despiertan. Es de por lo menos darles con la cabeza. Hay que, en lugar de orar por ellos, ¿verdad? Darles un viazo para ver si así reaccionan. Pero no se. El Señor dijo, no, pueden hacer. Terminando con la última. Dice que los segadores o siervos van a ser los ángeles. Ellos sí van a ser los ángeles. ¿Quieres que vayamos nosotros? Campo, arranquemos. Esa nada, no dar al reino de Dios. Hay en él, en otro. Casi todo. Dije que los segadores serán los ángeles. El Señor les dijo, ustedes no, son los ángeles. Estos siervos imparciales no serán impedidos en su primer trabajo, será dar todos los escándalos y todos los que hacen iniquidad. Primero, serán recogidos. Segundo, los atarán en manojo, pero serán quemados. Entonces dice, se echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir. Jesús no nos proporciona esta descripción tan gráfica para que podamos mirarnos con satisfacción, sino para advertir a gente mala, aquellos en peligro de fuego, todos los escandalosos. La palabra escandaloso escrita en griego, pantata escándala, algo así. Luego menciona a los que hacen iniquidad, os en anamión, griegos, pero es la expresión que aparece ahí. Se las menciona la palabra escándala. La palabra escándalo son aquellos que causan que otros cometan pecados, que sirven esos, aquellos de mal genio, destructores de la fe, aquellos que se convierten en un impedimento en el camino de la fe para otra persona, que les hacen tropezar. Jesús dice que sería mejor que aten una piedra de molino en el cuello y se lancen allá en el muelle de Santa Mónica, lo más hondo, vamos a hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. La palabra malhechores son aquellos que practican anomia, es la palabra, literalmente ley. Ley significa
esta palabra. Los que ignoran la ley, aquellos que se rebelan contra la ley de Dios, contra el gobierno de la iglesia, aquellos que viven inmoralmente, aquellos a quienes no les importa lo que quiere que hagan, todas estas personas son estos ley. Dada la interpretación de Jesús, el más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo. Ahora, estos de los que han vivido sin ley, aquí hay perdón, la mayor de los rol. Tremendo, hermano, que pidió tener libertad absoluta y hacían casa de pecado libremente, daban droga, Estados Unidos, amor, vida, en sus vidas endurecidas, dando libertad, se hicieron esclavos de vida. Pero nosotros debemos de saber que no podemos servir entonces a Dios y diablos al diablo. No podemos ser neutrales. A los dos. Entonces, nosotros somos del Señor de señores, que es el Señor Jesucristo. Quiero terminar sin pasar por alto este último Jesús explicando la parábola. Pero ustedes tienen una justos, ellos resplandecerán como el sol, reino del Padre. O sea, si vamos a llegar hasta el final, viendo al Señor, estamos en victoria. Dios tiene una recompensa para sus hijos. Si somos trigo puro, Dios tiene recompensa. Esta bella imagen quizás la podemos ver también en Daniel capítulo 12, versículo 3. La he leído un poco allá en 4, que saltaremos como el cerro de la maldad y nacerá el sol. Él nos promete en este lenguaje poético que los fieles podemos esperar maravilloso. Tanto, damos cuidado de que seamos cizaña, no que seamos trigo puro del Señor. Esta es la parábola de la cizaña y el trigo y el mensaje que el Señor quiere darnos.